Ya es hora de dar inicio con tu podcast, En mi opinión. Un espacio de análisis político, jurídico y social. Sean bienvenidos a su podcast en esta primera emisión para Nábati Portavoz, en el cual vamos a estar tratando distintos temas sociales, por supuesto en su momento también políticos, siempre con un enfoque jurídico, siempre transmitiendo el mensaje para que la persona o las personas cada vez se presten a inmiscuirse en los temas relacionados de nuestro estado. En esta ocasión hablaremos sobre el tema de la dignificación laboral en el estado de Hidalgo, si es que la hay. Por supuesto, no puedo comenzar sin antes presentar a nuestra colaboradora, la licenciada María Bonet Pichardo Barrón. ¿Qué tal a todos? Es un gusto saludarlos, amigos de Nábati Portavoz. Vamos a compartir este tema tan controversial e interesante. Totalmente. Y bueno, sin más detalles, sin más preámbulos, comencemos y meramente por esa pregunta. ¿En el estado de Hidalgo consideras que hay dignificación laboral o no la hay? Podemos hablar de qué se entiende primero por esta parte de dignidad de la persona, hablando en el ámbito del trabajo. En el estado de Hidalgo existen una infinidad de trabajos, sí, que sin duda tenemos hombres, mujeres, jóvenes, incluso ancianos ya trabajando. Pero ¿qué es esta parte de sentirte digno al realizar un trabajo en cualquiera de estos ámbitos que sea, cualquier edad que sea? ¿Qué es la dignidad de la persona? Ok, correcto. En los temas laborales, si hay realmente no dignificación, podemos empezar, me parece, con esos prejuicios, a mi parecer, que han existido en nuestro estado y seguramente también a nivel nacional, que es el trabajo es sagrado. Realmente sagrado, es decir, tienes que trabajar, no importa el horario, la jornada, las condiciones o las prestaciones que tenga un trabajador. ¿Realmente el trabajo es sagrado? Vamos entendiendo esto de sagrado. Mucha gente, sobre todo de la tercera edad, tiene esa idea y eso lo ha arrastrado a muchos jóvenes y personas adultas también lo consideran así. Porque ese trabajo se considera sagrado, porque es de ahí de donde tú obtienes un recurso económico y a su vez subsanas tus necesidades básicas, indispensables para poder vivir. Por eso se claramente las necesidades básicas han cambiado, ya no son las que eran hace tan solo a inicios de los 2000, e incluso hace 10 años a lo que hoy, cada vez con más tecnología, con más herramientas en nuestras vidas diarias o para facilitar supuestamente nuestras vidas diarias, ya no son las mismas necesidades básicas. Pero bien, me parece que algo muy interesante en esto es el enfoque en cuanto al trabajo dignificante para quién. ¿No será acaso que estos jefes y patrones que hemos tenido en su momento no es la idea que nos quieren vender? Puede ser, ¿eh? Sí, o sea, vamos a considerar esto que te decía en un principio, que es la dignidad de la persona. Esa parte de sentirse valorado, de sentirse con un buen trato, de tener en este caso, unas buenas prestaciones, si existen o no existen en todos los ámbitos laborales de nuestro estado. ¿Y la gente realmente conocerá las prestaciones que le competen? Me parece que no. Número uno. Y número dos, si saben, porque quizás, tal cual jurídicamente puede que no las tengan claras estas prestaciones, pero yo creo que sí tenemos nociones de distintas prestaciones que nos deberían de corresponder, ¿no? Evidentemente el aguinaldo, ¿no? Que nos acercamos a estas fechas. Horarios extras, por ejemplo. Vacaciones. Claro, pero hago hincapié en horarios extra. ¿Qué pasa cuando a una persona le hacen por X o Y razón? Del horario pactado, supongamos a las 4 de la tarde, tener que quedar por entregar un reporte o X o Y trabajo, quedas hasta las 5 o 6 de la tarde. Es un horario extra, que muchas veces no se contempla y que podría ser el discurso, ¿no? De no, el trabajo es sagrado, agradece que tienes trabajo donde quedarte para que cobres tu semana, tu quincena. Ahí ya estás hablando como patrón, ¿no? Me parece que entonces estas cuestiones laborales, hablando de horas extras, por ejemplo, se ocupan de manera forzada, de manera obligatoria y exactamente a beneficio del patrón o a beneficio de la empresa donde se esté trabajando. Y muchas lo vende. Son pagadas. Y así lo vende. Y también, yo creo que también tiene que ver los tipos de trabajo que existían antes, ¿no? Jornaleros, obreros, en donde coloquialmente decimos, ¿no? Les daban a tole con el dedo. Y que lo compraban, ¿no? Decían, no, pues sí, tengo trabajo, tengo que agradecer y pues de aquí y tengo que cumplir. Hasta que se oculta el sol, ¿no? Sí. Es muy importante. ¿Y por qué no se hacen valer? Digo, no lo tomen como entrevista porque no va por ahí, pero son preguntas para que la gente, la audiencia que nos está escuchando, se ponga a plantearla. Si sabemos o tenemos noción o bien nos podemos informar de nuestras prestaciones, de los contratos
individuales que tenemos o colectivos, ¿por qué no indagar y por qué no exigirse respeto? Te has tocado un punto muy controversial también, estos contratos. Muchos contratan a personas sin tener un contrato. Otros más hacen firmar contratos en blanco que no se debería. No puedes firmar un contrato en blanco. Okay. ¿Por qué no? Porque además pero volvemos, se va a usar a beneficio del patrón. Volvemos a la frase coloquial, ¿no? Que todos conocemos. No es culpa del indio, sino de quien lo hace, compadre. Entonces, si las personas tienen una noción, no me digas que no perciben que se les están violentando, que no les están dando un derecho que todos tienen. Todos tenemos un trabajo. Sí, pero desconocemos la ley, pero además desconocemos estas cuestiones que van en contra de nuestros derechos y por tanto, sí lo sabes, que no debes de firmar en blanco, pero a veces los condicionan. Exacto, la necesidad de tener un trabajo, pues te lleva a firmar en blanco. Y ahí sepan, para todas las personas que nos escuchan, que en caso de la plática que estamos teniendo, ustedes les queda el saco, muy importante, los hagan valer, no tengan miedo, no tienen que tener ningún temor reverencial por nada, ni por nadie, ni permitir que les vayan a quitar el trabajo. Eso jurídicamente no es posible y por supuesto existe una Secretaría de Trabajo y Prevención Social que puede atender estas situaciones y es muy importante informarse y no dejarse, mucho menos atemorizar. El estrés y el sentir temor por algo, por alguien en el trabajo, es algo espantoso, porque el trabajo es nuestro segundo hogar. Sí, o sea, recuerden que se tienen que acercar ahí en cuestión de si es vulnerado tú en estas cuestiones de derecho al trabajo, puedes acercarte a esta secretaría. No necesitas tener a veces un abogado, dices que no tengo para pagar, acércate por tu propia cuenta y ahí te pueden asesorar. Gratuitamente, por supuesto. Bien, eso para empezar, ¿no? Pero en acto seguido, este tema es muy extenso, intentaremos abarcar lo más que se pueda en esta primera emisión. ¿Es dignificante ser servidor público? ¿Consideras que lo sea? Porque te la venden muy... Pero estamos tocando... Hoy en día el labor público que es sentido humanista, ¿no? ¿Realmente lo es? ¿Es dignificante? Se trata de cuidar todas estas cuestiones que tienen que ver con tu servicio público y tu trabajo. Existen las condiciones generales de trabajo donde ahí está establecido precisamente cuál es tu deber, cuál es el deber, en este caso, del lugar donde tú trabajas. Sin embargo, en algunos casos no. Tú dijiste hace rato algo muy curioso. Si hay que sacar el trabajo, te tienes que quedar... Una estrella floja, ¿no? Obviamente, también. Sabemos que en muchos lugares también existe acoso laboral y otro tipo de acoso que se suscitan en nuestras empresas y llegan a veces a sobrepasar sobre esa dignidad de la persona, ¿no? Porque es tu patrón y te toca cumplir. O sea, no podemos hablar de que sí o que si no. Existe donde se perjudica a los servidores públicos, sí lo existe. Por supuesto que... Claro que existe, pero también tenemos que hablar como es. El propio servicio público en algunas ocasiones puede encontrarse incapacitado jurídicamente y que incluso te venden esta cortina de humo nuevamente, donde te quieren hacer ver cosas que no las hay. Te la pongo al costo y se la pongo al costo para los servidores públicos que nos están escuchando. ¿Cómo acreditar una relación de trabajo? Es muy factible que te quieran decir, no, ¿sabes qué? Te doy un contrato por honorarios y no hay relación de trabajo, por si se te ocurre demandar un despido injustificado y demás, pues ¿qué crees? Ni siquiera existe la relación de trabajo. Bueno, pues yo les digo que sí existe como abogado y lo acreditamos de 3 maneras muy sencillas. La primera de ellas es, si tú cubres un horario en un espacio determinado, si tú tienes a un jefe superior inmediato del cual recibes indicaciones, es decir, eres un subordinado. Y 3, si tú recibes un sueldo quincenal, semanal, un pago remunerado por tu trabajo, hay relación laboral. Y ahí te digan y te hagan firmar que no, te lo dejan en blanco, existe y hay que exigir esos derechos. Perdón que interrumpa, pero es bien importante. También es importante que conozcan bajo qué condiciones estoy trabajando. Cualquier persona, y nosotros estamos hablando de servidores públicos. Fíjate que podemos trastocar muchísimas cosas. En el estado de Hidalgo, por ejemplo, hay gente que, pues, por ejemplo, es empleada en una casa, por ejemplo, que realizan los servicios domésticos y que en realidad... Servidumbres. Y que en muchos lugares no les dan en esta cuestión del servicio médico y que bueno, perjudican muchísimo.
Pues sí, que también la realidad es que la ciudadanía en algunos casos no le da importancia, no le presta importancia. Pues ahora sí que en sobrecito me pagan y yo hago mi labor, quedamos tal acuerdo y vámonos. Pero tampoco se ponen a pensar los riesgos que puede conllevar, ¿no? Un oficio, por ejemplo, un pintor que te va a pintar un segundo piso. Ok, te doy $1,000 y te pintas las... Bueno, Y ha muy bajo, pasado, ¿no? yo creo que sí. Sí, se cae, se mata, le pasa algo, se lastima y ¿qué onda? Ahora bien, fuera un negocio, un oficio, cualquier acto de comercio, ¿dónde quedan estos riesgos? Como en cualquier contrato, algo muy importante a cuidar son los riesgos de prestar tus servicios laborales, que es el caso que estamos hablando. Pero en acto seguido, si me permites, ahora la dignificación para el sector privado, o bien pues trabajar por una empresa, ¿hay dignificación o es más susceptible de vulnerar estos derechos? Estamos hablando de la relación obrero-patronal. En ese sentido, es bien importante también chequemos muy bien sobre qué condiciones firmo un contrato. Tienes ahí sí una obligación de firmar un contrato en todos lados, pero en esta, imagino una empresa que contrata 100, tiene 100 obreros, tiene que firmar un contrato. Las jornadas de trabajo son muy pesadas, muy intensas, obviamente no pueden exceder de las 8 horas. Y sin embargo, las condiciones laborales te tienen que dar todas las condiciones para realizar tu trabajo. Evidentemente siempre deben existir, en cualquier servidor público o bien para una empresa, siempre deben existir esas condiciones laborales. Sin embargo, yo creo que sí hay hipótesis muy propias de cada ámbito. Yo pensaría, y lo digo a título personal, en una empresa, vaya, ¿quieres subir de cargo? Pues ¿sabes qué? El jefe quiere salir contigo a cenar. ¿Será que es más probable que pase o no pasa? O quizás es mi mente mal pensada. Piensa mal y acertarás. No sé si sea tu mente mal pensada, pero sí sucede. Te lo digo como mujer, no porque haya pasado sobre esa situación, pero entre mujeres se platica mucho y esas cosas suceden. Y hay quien cede, eso ya es cuestión personal, ¿no? Para acceder a un cargo. ¿Bajo qué condiciones estás cediendo tú para obtener el lugar que te están ofreciendo? Sí, trabajar y como bien dices, también la seguridad social puede ser un tema bastante importante, sobre todo con una persona que tiene familia, ¿no? Que evidentemente el quedarse sin trabajo representa, bueno, no tengo acceso a servicios médicos, mi casa que la estoy pagando es gracias a este trabajo que estoy cotizando. Yo creo que también es un punto importante, pero reitero por segunda vez, siempre hay que informarse primeramente y nunca deben de sentir temor por ningún tipo de situación que los puedan despedir, porque eso es un despido justificado, hay distintas causas, y no malinformarse ni hacerse ideas y yo creo y tengo miedo y que no. Son situaciones de la vida diaria que tenemos que exigir, porque si no, no hay de otra manera que se puedan solucionar las cosas. La mayor parte de las veces, si no es que es así, la ley protege, en este caso al trabajador, siempre y cuando obviamente no tenga culpa, ¿no? De las situaciones que haya cometido. Si el patrón tiene las pruebas suficientes donde tú como empleado has cometido una falta en tu trabajo, sin duda te despedirán, o sea, no hay... No, correcto. Y justamente, y dijiste un tema importante, la materia, el ámbito laboral, el ámbito jurídico en materia laboral, siempre va a proteger, obviamente, a la persona o al ente susceptible de algún tipo de violación en sus derechos, es decir, al trabajador. La ley laboral no es que no esté en favor del patrón, pero se entiende que evidentemente el patrón tener un poder adquisitivo, pues puede hacer mal uso de este poder y obviamente agravando a las personas. Entonces, bien importante eso. Pero ahora bien, si me permites, en la dignificación de un nuevo tema, o bueno, que apareciera en estos últimos años, el emprendimiento. Hay dignificación en trabajar para uno mismo, en emprender y en trabajar arduamente por su emprendimiento. Hay que tomar varios puntos interesantes. Una es, ¿qué tanta disposición tengo yo de emprender un propio negocio, no? Y qué tantas ganas a eso, ¿no? Una, dos. Sí. Ahora hay varias cuestiones que, por ejemplo, gobierno a programas estatales donde existe apoyo a estas medianas empresas, pequeñas y medianas empresas. Sí, y que mucha gente no sabe. No lo sabe. Y que también, así como no saben, perdón que te interrumpa, de esos temas o programas por parte del gobierno, que no estamos patrocinando ni mucho menos, es lo que es, por parte de la Secretaría de Economía, que aparte es su obligación. Bien importante, y es un dato bien curioso,
Me parece y considero, por la fuerza que tienen las redes sociales hoy en día, un mensaje puede ser incluso un charlatán que te diga emprende, sigue tus sueños. ¿Cuántos? Se me ven varios nombres. No sé si has escuchado este nombre, youtuber, influencer, ¿cómo se llama? Carlos Muñoz. Sí, un personaje barbón. Ve, de emprende, ¿sabes? Con esos mensajes que a la gente le incitan a emprender y que no nada más es cuestión de ganas. Hay que estructurarse un plan de trabajo, tener... A eso iba. Es todo un estudio de mercadotecnia que tienes que realizar para poder emprender tu propio negocio. Pero bueno, estamos hablando en esta cuestión de gestión. Más sencillito, ¿no? También cómo puedes hacerlo una persona como cualquiera. Sí, ¿no? Me gustan las gelatinas y las hacen muy bien. Como Xochitl Gálvez. Sí. Bueno, no quería hablar de ella, pero... Ok. No. Hablemos de cualquier otra cosa, entonces. Tacos o chalupas, no sé. Y quiero emprender mi propio negocio. ¿Qué necesito? ¿En dónde lo voy a ubicar? ¿A dónde lo voy a vender? Y en fin. Y como ese hay mucha gente en el estado de Hidalgo. Y muy buena. Y ojo. Muy buenas personas, muy buenas gentes que le han pegado mucho a esta parte de emprender su propio negocio. Y les ha funcionado. Sus propias marcas, realizan tus centrados. Siempre. Y hoy en día con tanta red social y hasta por WhatsApp te venden. Excelente. Sí, excelente. Y cosas muy buenas, alimentos muy sabrosos, ropa, artículos para la casa, gente que de verdad hace unas creaciones formidables. Totalmente. Lo que se necesita en ese sentido, no sé hasta dónde están los apoyos para estas pequeñas y medianas empresas que les permiten a ellos crecer en su ámbito laboral. Pero me parece que en el estado sí existe un gran apoyo en esto. Correcto. Pero aquí hay algo que me acaba de vislumbrar, y es la parte de, curiosamente, tu emprendimiento es el que es menos dignificante, porque es al que le tienes que dedicar sin un horario fijo. Ahí no hay de que trabajo 6 horas de lunes a viernes y me va a ir bien. Seguramente no, hay que trabajar hora tras hora tras hora, especializarse en un tema, fines de semana, no hay prestaciones, hay que reinvertir lo que vas ganando. A ver, pero yo no diría menos significante, porque ahí eres tú. Bueno, hasta la base legal que vamos, tu propio puede patrón. ser. Sí, correcto. Eres tu propio patrón y tú mismo te estás esforzando y estás poniendo el límite y a las cosas que tienes que hacer. Correcto, pero no es lo mismo el patrón de X empresa, de McDonald's, que yo que vendo hamburguesas en la esquina. No somos los mismos patrones. Tenemos que trabajar y sacar y vender si no se quede. Sí. Y entonces, si nos vamos a la parte legal, es decir, cubrir un horario, el patrón es el que, en tu emprendimiento, el que menos goce de estos derechos y prestaciones, y por consecuencia dignificación, por lo menos en el ámbito legal, es el que menos tiene. Sí, el que menos tiene, pero aún así, tú diste en un punto que me gustó, donde dices, eres tú, creas tus propios horarios, tú ahora vas a generar tus propios ingresos, tú mismo vas a ser exigente de tu propia labor para poderse llegar hasta donde tú quieras llegar. Generar dinero y postergar fruto de tu trabajo, básicamente el dinero, ¿no? Para poder solventarte. Y muchas veces de invertir. Así es. Pero bueno, ciertamente, como mencionaba, hablar de estos temas va a ser un poco extenso, pero en esta primera emisión, para Nábati Portavoz, cuéntenos sus comentarios, qué opinan, qué temas sociales les gustaría que habláramos con un enfoque jurídico. Cuéntenos, al final del día esta plática es para nosotros como ciudadanos, ciudadanas, de nosotros para nosotros. ¿Algún mensaje final? Solo invitar a todos quienes tienen un trabajo, revisen muy bien bajo qué condiciones están realizándolo. De agradecer a todos su participación, agradecemos que nos hagan llegar sus mensajes y sobre todo su escucha y su tiempo para dedicarlo para Nábati Portavoz. Pueden acercarse a nosotros, sus amigos de Nábati Portavoz del Estado de Hidalgo, para poder asesorarlos en este tema jurídico y poderlos orientar. Y eso sí, como acaba de decir nuestra colaboradora, en ningún momento, por ninguna circunstancia, permitan que se violenten sus derechos. Muchas gracias y recuerden que la ley no está para respetarse, sino para exigirse.